Fondo Monetario Internacional acaba de dar a conocer su informe de revisión o análisis de la economía de la República Dominicana a propósito de la revisión anual, bueno, o trimestral que realiza de correspondiente al artículo cuarto del convenio de, de existencia de ese fondo y de nuestra membresía al Fondo Monetario Internacional. El asunto es que en esta ocasión este informe que fue elaborado y que tiene un cierre a junio de este año, pero que los datos que analiza son principalmente hasta marzo de este año, no incluye aspectos que tienen que ver con las variaciones que ha mostrado la economía mundial en los últimos meses y que en lugar de favorecer las posiciones que plantea el propio documento, que tiene más de 35 páginas, aunque vimos simplemente las informaciones en sentido general en los medios de comunicación, este informe no toma en cuenta los acontecimientos de amenaza de recesión económica mundial que se están observando y que van a tener obviamente incidencia en la economía de la República Dominicana, y aún así hace advertencias muy serias sobre la necesidad de reformas que tiene que establecerse en el país. Y en sentido general, el informe del Fondo Monetario Internacional pone mucho énfasis, aunque no de manera, aunque trata muchos temas y de manera diplomática se refiere a el crecimiento que sirve a la economía dominicana, con un crecimiento bastante favorable, a la reducción efectiva de la pobreza que ha habido y una reducción de la desigualdad social, aunque no en la proporción deseada, pero pone mucho énfasis en el endeudamiento público y en el hecho de que, en efecto, y dice el Fondo Monetario Internacional, si bien es cierto que todavía los niveles de endeudamiento en la República Dominicana no están en una posición que pudiera llamarse preocupante o insostenible, pero ya están en una situación que va hacia ese camino. Y aclara al Fondo Monetario Internacional que, de acuerdo con las estimaciones que les ofrecieron las autoridades dominicanas, la deuda del sector público consolidado en la República Dominicana es de 50.5% del Producto Interno Bruto. Pero que el cálculo que ellos hicieron con base en los datos que les suministraron las propias autoridades dominicanas, indica que la deuda en efecto estaba al cierre del primer trimestre de este año sobre el 53% del Producto Interno Bruto. Para ser más específicos, el 53.1% del Producto Interno Bruto. Es decir, que el cálculo que hace el Fondo Monetario Internacional coloca nuestro nivel de endeudamiento 2 puntos porcentuales por encima de lo que dicen las autoridades. O 3 puntos porcentuales por encima de lo que dicen las autoridades. Y esos 3 puntos porcentuales se deben a que las autoridades nacionales no incluyen dentro del déficit, dentro del endeudamiento consolidado, algunos niveles de endeudamientos que están ahí, que son deudas del Estado, pero que no se contabilizan. Entonces, eso pueden ser deudas, por ejemplo, de los suplidores del Estado, o deuda, por ejemplo, que tiene acumulado el banco más importante, más grande de la República Dominicana, que es un banco estatal, o deuda que tiene acumulado el sector eléctrico con los generadores privados. Entonces, cuando tú sumas eso a las deudas que tiene el Banco Central, que el Banco Central no solo se calcula, el Fondo Monetario Internacional no solo calcula la deuda que tiene acumulada el Banco Central por certificados de deuda que ha emitido, sino también lo que implica el pago de los intereses de esa deuda, que es el déficit cuasi fiscal, y que también se tiene que calcular como deuda, más la deuda del sector público no financiero. Entonces, todo eso consolidado llega a esos niveles. Ahora, las autoridades dominicanas le han dicho al Fondo Monetario Internacional que, como no va a haber reforma fiscal en este año ni el próximo año, entonces las autoridades, a través de impuestos internos, están haciendo un esfuerzo para mejorar la eficiencia recaudatoria. Y ese aumento de la eficiencia recaudatoria pudiera llegar al equivalente a 0.9% del Producto Interno Bruto, lo cual son alrededor de 40.000 millones de pesos. O sea que las recaudaciones pudieran aumentar en 40.000 millones de pesos este año, y que eso entonces puede contribuir con una reducción de los compromisos de los intereses, y que al mismo tiempo entonces puede contribuir también con un aumento de la disponibilidad de recursos para compensar en parte el nivel de gasto público, y de esa forma, si no reducir los niveles de endeudamiento, por lo menos colocarlos en una situación de estabilidad o de no crecimiento. Las autoridades dominicanas le han dicho al Fondo Monetario Internacional que tienen la meta de reducir el endeudamiento público como porcentaje del Producto Interno Bruto a alrededor de un 48%.
en los próximos 2 o 3 años. Pero el informe dice que las propias autoridades del fondo dudan que se pueda lograr ese objetivo, a menos que se aplique una reforma fiscal mucho más profunda que la que se plantea. Pero aparte de eso, hace referencia de manera específica no solo a reformas impositivas que tienen que ver con la ampliación de la base imponible, es decir, la ampliación o la colocación de impuestos ya existentes a áreas que están exentas de esos impuestos. También hace referencia a la necesidad de que se revisen las exenciones fiscales que le concede el Estado a diversos sectores económicos del país, que esas exenciones equivalen a más de un 5% del Producto Interno Bruto y pudiera entonces revisarse para bajarla tal vez a un 3% del Producto Interno Bruto. Y también hace referencia a la necesidad de que haya una reforma en el sector eléctrico. E invita a las autoridades dominicanas a que traten de cumplir con lo que establece el pacto eléctrico, independientemente de que ese pacto no se haya firmado. Algunos aspectos relacionados con el sector eléctrico también se refieren al hecho de que, si bien es cierto que la entrada en funcionamiento de la central termoeléctrica Punta Catalina va a contribuir con una reducción de los costos de generación, las autoridades del Fondo Monetario Internacional entienden que eso no es suficiente y que se va a requerir también mucho mayor inversión en el área de la distribución para poder reducir los niveles de pérdidas que acusan las 3 distribuidoras eléctricas y de esa forma también contribuir con una reducción de los gastos que hace el gobierno en subsidios eléctricos y que implican también una mayor presión sobre la necesidad de endeudamiento. Pero lo que más me preocupa dentro de lo que plantea el Fondo Monetario Internacional en este informe reciente es que dice que el equipo técnico del fondo considera que sin las medidas adicionales para combatir el déficit consolidados, se mantendrían en la República Dominicana un déficit fiscal por el orden del 4% del Producto Interno Bruto y no pudiera reducirse como prometen las autoridades dominicanas. Y ese 4% del Producto Interno Bruto serían alrededor de 180,000 millones de pesos. Y luego agrega que la deuda aumentaría en el mediano plazo hasta colocarse en alrededor de un 56.5% del Producto Interno Bruto en los próximos 4 a 5 años. O sea que mientras las autoridades dominicanas están informando que van a hacer un esfuerzo para reducir el nivel de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto, el Fondo Monetario Internacional, que recibe esa información, pone en dudas esa meta que se ha trazado la autoridad dominicana y dice que por el contrario, dado que no se están aplicando las medidas necesarias en materia fiscal y que no se prevén medidas fiscales tendentes a aumentar las recaudaciones y reducir el déficit de comparación de ingresos y gastos de la República Dominicana, entonces en lugar de bajar el endeudamiento lo que va a haber es un aumento que pudiera llevarlo a más del 56% del Producto Interno Bruto, lo cual sí pudiera colocarnos en una situación de insostenibilidad. Repito, todo esto lo menciona el Fondo Monetario Internacional cerrando o habiendo cerrado en marzo de este año la revisión de las estadísticas. Posteriormente, ¿qué hemos tenido? Posteriormente hemos tenido entonces resultados de una desaceleración en el crecimiento de turismo en la República Dominicana, lo cual puede afectar el ingreso de divisas por turismo. Posteriormente, lo que hemos tenido es una caída en la ocupación hotelera en la República Dominicana entre los meses de abril y de julio de este año, que no aparece en el análisis de este informe. Posteriormente, lo que hemos tenido es una desaceleración de nuestras exportaciones, principalmente entre los meses de abril y julio de este año. Y las exportaciones también son importantes generadores de divisas. Y posteriormente hemos tenido un ambiente en el ámbito mundial de amenaza de recesión de la economía, una caída de las bolsas en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Quiere decir que este panorama no tan halagüeño que nos presenta el Fondo Monetario Internacional en este informe pudiera ser peor si nos vamos a la realidad de los acontecimientos recientes, donde no hemos visto una mejoría de nuestra economía a partir del mes de marzo, cuando se cerró la revisión de los números de este organismo. Entonces, a partir de ahí,
la situación económica en el país ha empeorado. A partir de ahí hemos tenido una desaceleración. A partir de ahí fue que el Banco Central inteligentemente pues anunció la colocación de recursos del encaje legal como forma de dinamizar la economía. A partir de ahí fue que el Banco Central decidió reducir en parte, en más de un punto porcentual, en casi un punto porcentual, la tasa de interés de política monetaria, como forma también de contribuir con una dinamización de la economía. Sin embargo, esos efectos no se han visto todavía. Y es a partir de ahí también donde hemos tenido un resultado de crecimiento de la economía en el primer semestre de apenas un 4.7%, cuando el año pasado, en el primer semestre, la economía dominicana creció 6.7%. Quiere decir que nuestra economía se ha desacelerado en 2 puntos porcentuales entre el primer semestre de este año y el primer semestre del año pasado. Otras advertencias que hace el Fondo Monetario Internacional, también relacionadas con nuestra economía, es sobre la necesidad de que aquí se establezcan mayores controles de regulación a entidades que realizan actividad financiera y que no son bancos comerciales. Y dice que las autoridades dominicanas no se han puesto de acuerdo todavía sobre la forma en que entrarían a regulación entidades que realizan actividad financiera y que no son bancos comerciales y que no están reguladas ahora mismo por ningún organismo. Y se refieren principalmente a las cooperativas financieras que tienen tamaños que en algunos casos superan el tamaño en activos de bancos comerciales. Entonces hay una situación ahí de diferencias en las autoridades dominicanas sobre si esas entidades que realizan actividad financiera y que no son bancos pasan a ser supervisadas o reguladas por la Superintendencia de Bancos y por la Autoridad Monetaria, o si pasan a ser reguladas por un nuevo organismo que surja para sustituir lo que nosotros conocemos como el IDECOP, que lamentablemente opera con mucha debilidad institucional y que lamentablemente en los últimos años ha sido utilizado como un instrumento de pago de apoyo político en alianzas a determinados partidos políticos y no precisamente como un instrumento de regulación del sector cooperativista en la República Dominicana, que ya tiene niveles de activos que superan, repito, de manera individual en algunos casos a muchos bancos comerciales que operan y que son regulados por la autoridad monetaria. Entonces quiero solamente para terminar dejar en las autoridades una reflexión sobre este informe y considerar que lamentablemente lo que establece este informe, que está completamente apegado a la verdad en cuanto a la realidad económica que se está viviendo en nuestro país, tiene como obstáculo el hecho de que como estamos en un año preelectoral y vamos a tener el próximo año un año electoral, las autoridades dominicanas en el gobierno no van a aplicar ningún tipo de medida que implique algún tipo de restricción a la economía, porque es preciso ganarse el favor coyuntural del pueblo. No hay pacto fiscal hasta después de la toma de posesión o de la asunción de un nuevo presidente. Pero el presidente Medina pudo haberlo tomado en el primer año luego de la toma de posesión, claro, de este proceso. Y hubiera tenido la oportunidad de aplicar y muchas cosas estarían un poco más derechas. Que estarían más niveladas ahora. Sin embargo, eso no se hizo. No se hizo. No se va a hacer en la primera mitad del próximo año. No se va a hacer durante la transición, entonces habría que esperar a que un nuevo gobernante asuma. Y ese nuevo gobernante no va a plantear de inmediato un pacto fiscal. Va a tener que plantear de inmediato una reforma coyuntural en materia fiscal para poder equilibrar los números. Porque ¿qué es lo que vamos a tener el año que viene? Lo que ocurre siempre en años electorales, un desequilibrio de las finanzas públicas. Vamos a tener un aumento del déficit fiscal. Vamos a tener un aumento del endeudamiento público. Y yo decía la semana pasada, cuando hablábamos de por qué se preveía que el presidente Danilo Medina iba a buscar la forma de que un danilista continuara dirigiendo la Cámara de Diputados a partir de durante este último año de gobierno que le queda. Y decía, es un asunto de presupuesto, sí, pero no un asunto del presupuesto de la Cámara de Diputados. Yo pienso igual. Es un asunto del presupuesto nacional. Tienen que venir algunas correcciones este año. Muchas correcciones este año. Son obligatorias. Y va a haber que hacerle correcciones también el año que viene, antes del 16 de agosto, cuando le toca al presidente Danilo Medina van a necesitar aplicar la mayoría para la aprobación del presupuesto que viene, que va a ser para un año electoral. Vergonzoso
sin duda que lo es, pero el presupuesto del año que viene va a ser sui generis. Y este presupuesto, de lo que falta de año, va a haber que modificarlo. Y si no había un presidente en la Cámara de Diputados que pudiera colindar con el Poder Ejecutivo, ahí podrían haberle aplicado entonces el poder inverso y haberle trancado el juego hasta que ciertamente se transara en una negociación a la que ciertamente el danilismo no quiere negociar o no quiere acceder de manera primaria. Pero esa era la crónica de una muerte anunciada. Y en efecto, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado son los que hacen las agendas legislativas. Es el presidente que hace la agenda. Esto es lo que se va a conocer hoy, esto es lo que no se va a conocer hoy. Y si no se conoce, no se conoce. Entonces es más fácil para un presidente que necesita que una legislación o una modificación legislativa en determinada coyuntura pase rápido, porque va a tener que pasar rápido. Pero también, pues hacerlo con un presidente de la Cámara de Diputados que sea fiel a tus lineamientos políticos. Eso es políticamente correcto, si usted lo ve en el plano específicamente político. Político, sí. Solamente si tú te vas al plano democrático y si tú te vas al plano de lo socialmente correcto o correcto para el Estado, eso es incorrecto. Sí, pero de lo que estamos hablando de política. ¿Por qué de lo que estamos hablando de política? Porque estamos en un año preelectoral y el año que viene va a ser un año electoral. Y para nadie es un secreto de que ciertamente, y mira, independientemente de que el presidente que asuma el 16 de agosto sea no solo del PLD, sino que sea un danilista, como pudiera ser, si es que llega a ser Gonzalo Castillo. Entonces el presidente Danilo Medina iría más cómodo, pero aún así, como quiera, tiene que entregar un gobierno con los números mínimamente cuadrados. Claro. Porque siempre salen a reducir asuntos. Sea o no danilista el que venga. O no danilista, van a salir informes de la Cámara de Cuentas, van a salir informes también de la propia oposición, que va a tener acceso, por supuesto, a los números. Entonces ese cuadre hay que hacerlo, y es más fácil hacer ese cuadre con un presidente del Senado y un presidente de la Cámara de Diputados que estén afín con los lineamientos del presidente, que con otro que sea un compañero del partido, pero que vaya en la línea de la otra tendencia.